Buenas tardes, director, profesores, padres de familia y público en general. En esta oportunidad, a mi compañera Carol Aguilar y quien les habla, Gustavo Guamán, nos ha tocado para el día del logro el curso de álgebra con el tema de funciones aplicadas al movimiento parabólico. Ya. Primero hay que tener un breve concepto sobre el movimiento parabólico. Es aquel movimiento realizado por cualquier objeto cuya trayectoria describe a una parábola. Corresponde con la trayectoria ideal de un proyectil que se mueve en un medio que no ofrece resistencia al avance y que está sujeto a una aceleración constante. Un movimiento que resulta de la unión de dos movimientos. El movimiento rectilíneo uniforme del componente horizontal y el movimiento rectilíneo acelerado componente vertical, que se efectúa por la gravedad y el resultado de este movimiento es una parábola. Y en la vida cotidiana podemos ver varias situaciones, ejemplos sobre el movimiento parabólico. Por ejemplo, podemos verlo en los deportes, como sería el fútbol americano, el baloncesto, el atletismo, el golf, el salto con pértiga y el fútbol y varios deportes más. También en ambientes de guerra, por ejemplo, los cañones, las armas de fuego, los tanques, etcétera. Se puede mostrar ahí un gráfico sobre el movimiento de que hace una parábola. Función seno, llamadas también funciones circulares. Es una función real cuyo dominio es real y su rango, el intervalo cerrado de -1 a 1 positivo. En todo movimiento parabólico, o al hacer un movimiento parabólico, como en esta imagen, vemos que nuestro ángulo, el ángulo puede variar. Puede ser desde 5 grados hasta 85, 75, pero solamente cumple que el ángulo puede ser mayor a 0 o menor a 90. En el gráfico, según la función seno, en las líneas normales, eso representa al seno de x, y las líneas punteadas al seno de 2x. Nosotros trabajaremos con el seno de 2x, ya que se va a realizar entre 0 y pi medios, entre 0 y 90 grados. En ejemplo aplicativo, lanzaremos una pelota de golf con una velocidad de 15 metros sobre segundo. Variamos el ángulo de velocidad y vamos a calcular la distancia horizontal de la pelota de golf en los distintos ángulos. Utilizaremos esta fórmula de función de alcance horizontal, donde la velocidad al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo sobre la gravedad. La velocidad y la gravedad siempre van a ser constantes. El único que va a variar va a ser el ángulo. Vamos a comprobar por qué usamos esta fórmula o de dónde proviene. Como todo movimiento parabólico, como dijo mi compañero, está formado por dos movimientos. El movimiento uniforme, rectilíneo uniforme, que es el eje X, y el movimiento uniformemente acelerado, que es el eje Y. Aquí vemos como un tal objeto con tal velocidad y vamos a poner como que este ángulo. En el eje X va a ser vamos a poner que la velocidad b sub 0 por el coseno de teta. Y en el eje Y va a ser el b sub 0 por el seno de teta. Nosotros trabajaremos, así como está en este ejemplo, va a trabajar nuestro objeto, va a ser
lanzados desde el suelo. Entonces, la altura va a ser 0, y va a ser 0. Movimiento uniforme a lo largo del eje X va a ser igual a velocidad, como, como toda esta fórmula del movimiento uniforme, que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Vamos a reemplazar X, va a ser nuestra distancia, y va a ser igual a la velocidad de X, que es v sub 0 por el coseno de teta, por el tiempo, que no lo sabemos. Ahora, el movimiento uniformemente acelerado a lo largo del eje Y. Trabajaremos con el eje Y. Y, la distancia, en este uniformemente acelerado, la fórmula es que la distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo menos 1/2 por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Reemplazamos Y va a ser igual a la velocidad 0 por el seno de teta, que es la velocidad de eje Y, por el tiempo menos 1/2 por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ya sabemos que Y es igual a 0, así que vamos a resolverlo así. 0 es igual a v sub 0 por el seno de teta por el tiempo menos 1/2 por la gravedad por el tiempo al cuadrado. El 1/2 por la gravedad por el tiempo al cuadrado pasa al otro lado siendo positivo, y que es igual a velocidad sub 0 por el seno de teta por tiempo. Simplificamos el tiempo y 1/2 pasa multiplicando, y nos va a quedar que el tiempo va a ser igual a 2 veces la velocidad por el seno de teta sobre la gravedad. Al tener ya el tiempo, podremos resolver esta fórmula del movimiento uniforme del eje X. Vamos a sustituir. X va a ser igual a la velocidad de v sub 0 por el coseno de teta por el tiempo, que tenemos ya 2 veces la velocidad por el seno de teta sobre la gravedad. Resolvemos. X es igual a v sub 0 por 2 veces coseno de teta por el seno de teta sobre la gravedad. Aquí ya allá. Aquí estos dos coseno de teta por el seno de teta se nos va a hacer conocido, ya que lo hemos visto en una identidad trigonométrica, haciendo curso de las identidades trigonométricas del ángulo doble, donde el seno de 2 veces un ángulo de 2 veces X, en este caso va a ser igual a 2 veces el seno de X por el coseno de X. Así que en nuestra fórmula lo reemplazaremos y nos va a salir que es seno de 2 tita. X es igual a la velocidad al cuadrado por el seno de 2 veces tita sobre la gravedad. Y así es como se llega a nuestra fórmula de función de alcance horizontal. Bueno, ahora volviendo al ejemplo, vamos a reemplazar con nuestros datos. En función de alfa, ya que nuestra fórmula va a depender del ángulo nomás, ya que la velocidad y la gravedad siempre van a ser constantes. Nuestra velocidad es de 15 metros sobre segundos y la gravedad va a ser de 9,8 sobre segundos al cuadrado. Reemplazamos que a 15 al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo sobre 9,8. Nos va a quedar aproximadamente 22,96 por el seno de 2 veces el ángulo. Todo esto estando en función del seno, es decir, de 0 a 90 grados. Ahora voy a explicar sobre el diagrama y gráficos, teniendo en cuenta la fórmula de función alcance horizontal y también los datos que sería de velocidad de 15 metros por segundo y una gravedad de 9,8. Acá tenemos nuestra tabla que se puede visualizar con los ángulos y su respectiva distancia. Aplicando con la fórmula, vamos a hacer un breve ejemplo con un ángulo de 45, reemplazando en alfa
o la fórmula de función alcance horizontal sería seno de 2 veces 45, seno de 90. Y el seno de 90 es igual a 1. Multiplicando por el 22,9 sale la respectiva distancia en la tabla, que es 22,9 aproximado. Y así aplicando todos los ángulos con la misma fórmula. Y mientras más ángulo que se vea, la distancia comenzará a ascender. Pero va a haber un punto en donde el ángulo sea mayor y la distancia comenzará a descender. Por ejemplo, en el ángulo de 60 grados con una distancia de 19,8, el ángulo de 65 con 17,5, el ángulo de 70 con 14,7, el ángulo de 75 con 11,4, el ángulo de 80 con 7,8 y el ángulo de 85 con 3,9. Podemos ver acá una gráfica parabólica en donde se hace el movimiento parabólico. Ahora vamos a corroborar nuestra tabla con un simulador, el simulador del proyecto de Interactive Simulation de la Universidad de Colorado Boulder, que crea simulaciones interactivas gratuitas de matemáticas y ciencias, en donde los estudiantes aprenden a través de la exploración y el descubrimiento. Vamos a corroborar con esta tabla en este simulador. Y bueno, teniendo el simulador acá mostrado, y también tenemos la tabla en el lado derecho, nuestra tablita para poder corroborarlo y poner en prueba nuestros cálculos. Carol nos va a ayudar con el simulador, con el cañón y la distancia. Carol, por favor, apunta con un ángulo de 50 grados y la trayectoria que tendrá sería la distancia de 22,5. Y un ejemplo más sería el ángulo de 65, que tendría una menor distancia de un 17,5. Y acá podemos comprobar que los cálculos son efectivos y que a mayor ángulo la distancia disminuye. Gracias. Gracias por su atención.